Vamos a explicar los conceptos básicos de razones trigonométricas. Para ello vamos a usar un triángulo rectángulo en C, de tal manera que los catetos sean A y B y la hipotenusa sea C. Ahora, de estos tres lados del triángulo podemos formar tres fracciones básicas. La primera sería A dividido por C, B dividido por C, por último A dividido por B. Claro está que podemos formar otras fracciones, por ejemplo C dividido por A, C dividido por B y por último B dividido por A. Pero eso más adelante lo vamos a platicar. Ahora, el concepto razón, de razones matemáticas, se refiere a la relación entre dos cantidades. En este caso es la relación que existe entre dos lados. Tenemos tres básicos, por lo tanto esas tres fracciones es lo que nosotros conocemos como razones. Pero ¿por qué trigonométricas? Para poder definir las razones trigonométricas necesitamos entender que para el ángulo A, aquí está el ángulo A, se define un cateto opuesto, que viene siendo A, y se define un cateto adyacente, que es B, y la hipotenusa, C. De esta manera tendríamos ya definido tres lados con sus nombres, cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Para el ángulo B, definimos que el ángulo B tiene por cateto opuesto B y por cateto adyacente A, y la hipotenusa sigue siendo la misma, quedando de esta forma. Bien, por definición, razones trigonométricas, definimos entonces que el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno será definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente será definido como cateto opuesto entre cateto adyacente. De esta manera, para el ángulo A, tenemos que el seno de A será equivalente a decir A dividido por C, ya que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A será definido como B por C, es decir, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de A será definido como cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, A dividido por B. Pero esto solo sucede para el ángulo A. ¿Qué sucede con el ángulo B? Para el ángulo B, el cateto opuesto ya dijimos que es B, el cateto adyacente va a ser A. La hipotenusa siempre es C. Por lo tanto, el seno de B, definido como cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sería B dividido por C, B dividido por C. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería A dividido por C. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, B dividido por A. De esta manera podemos hablar de las relaciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, aunque hay otras que vienen siendo cotangente, secante y cosecante. Eso se los dejo de tarea. Ahora vamos a resolver un ejemplo en donde dice que determinemos los datos faltantes. Y aquí tenemos un triángulo. Ahora, este triángulo, vamos a entender que este triángulo se refiere a un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tiene un ángulo recto. Ahora, resolver el triángulo rectángulo se refiere a que nosotros encontremos todos los datos, es decir, los tres lados y los tres ángulos. Respecto a los tres lados, solo nos están dando un valor que es 13 y nos están dando un solo ángulo. Pero sabemos que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 y como ya me dieron 90, entonces estos dos deben sumar 90.
Como ya tengo 37, este ángulo entonces tendría que ser 53. Ahí ya tenemos los ángulos. Para poder hallar el lado A, aquí está, para el lado A, definimos usando el ángulo de 37 grados que el cateto opuesto va a ser A. Aquí está, para el ángulo de 37 grados, A es el cateto opuesto, B es el cateto adyacente y C sería la hipotenusa. Aquí la tenemos. Ahora, para poder hallar A, nos damos cuenta que tenemos el valor de, hay que querer encontrar el valor de A, pero tenemos el valor de B, es decir, cateto opuesto y cateto adyacente. Y nos vamos a las definiciones. Cateto opuesto y cateto adyacente están aquí, por lo tanto es la definición de tangente. Así que lo que vamos a hacer es que la tangente de 37 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ese es 13. Ahora, este 13 se va a quitar de aquí y va a pasar en este lado multiplicando, lo cual nos daría 13 por la tangente de 37. Y con la calculadora nos daría 9.79. Ahora, para hallar el lado C, tenemos que C viene siendo la hipotenusa. Y como nos están dando el cateto adyacente, entonces sería definir coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí entonces iríamos a que el coseno de 37 es cateto adyacente, que es 13, sobre la hipotenusa. Este C va a pasar acá multiplicando. Luego el coseno de 37, como está multiplicando, va a pasar acá dividiendo. Y esto al hacer en la calculadora nos da 16.27. Y de esta manera podemos decir que el triángulo rectángulo ha sido resuelto.